Una pesadilla, un viacrucis, un camino burocrático y desalentador. Así han definido muchas familias al proceso de adopción en nuestro país. Los tiempos de espera y los requisitos han sido solo una de las trabas. Quisimos consultar a las autoridades. ¿Qué solución han dado a esta problemática que ha privado a muchos niños de un hogar? Y en el camino nos encontramos con una historia realmente inspiradora. Esta es una primera radiografía de la adopción en Ecuador. Los protagonistas de esta inspiradora historia son Ronald y quienes le dieron la oportunidad de tener un hogar, Marisela y José Luis. Saben que deberán cuidarlo por el resto de su vida. Aún así, se convirtieron en padres de corazón, un término que se usa para llamar a quienes deciden adoptar a un niño o una niña que ha sido abandonado. Ronald tiene 21 años, sin embargo, debido a su discapacidad, su desarrollo mental es de un menor de 1 año y medio. 2 décadas atrás, Marisela lo conoció cuando trabajaba como médica en una casa hogar para niños huérfanos o separados de sus familias por negligencia. La conexión entre ambos fue inmediata. Mientras estábamos cuidando de Ronald el primer mes tuvo que ir a emergencia 12 veces. En estos lugares nos decían que el niño va a fallecer pronto. Uno de los doctores nos pidió que le hagamos algo que se llama, que ahora yo sé que se llama el programa Canguro, que es cuidarle al niño, y el niño, por ejemplo, dormía sobre mi pecho. Yo sentí que no me podía separar de él y que me importaba muchísimo lo que sucedía con él. Y es importante que sepan que yo trabajo en esta organización ya cerca de 35 años, ¿no? Pero era como que hubo una conexión especial con Ronald. Entonces comencé a considerar lo que era la adopción en ese tiempo. Primero el niño tenía que tener la declaratoria de adoptabilidad, y eso fue una de las cosas más difíciles porque lastimosamente la declaratoria de adoptabilidad que viene por la parte judicial, por la parte de los juzgados de familia, se demoró cerca de 9 años, y hasta que la fundación puso un poco más de presión y realmente ya salió la adoptabilidad del niño, y finalmente nosotros pudimos presentarnos a la unidad técnica de adopciones. Marisela no tenía ningún impedimento médico para ser madre. Sin embargo, desde joven supo que su propósito de vida sería darle un hogar a un niño que lo necesitara. A los 17 años yo decidí que iba a ser una madre de corazón. Yo no pensaba en realidad adoptar una persona con discapacidad o un niño con discapacidad. Realmente no pensaba, porque yo ya veía de primera mano que sí era una situación que requería un poco más de esfuerzo. José Luis llegó al hogar de Marisela y Ronald hace apenas 2 años. Yo llego a la vida de Ronald después de que mi esposa le adopta. Estuve a punto de fallecer, estuve bastante enfermo, me dio COVID, y en ese periodo de tiempo, cuando yo estaba ya prácticamente desahuciado, es cuando me conozco con Mari y empezamos a conversar, primero digitalmente, después, fue una historia bien bonita como nos conocimos. Yo ya sabía de la existencia de Ronald por el tema de que Mari ya me contaba, pero no sabía qué tan grave era su situación. Ronald tiene el 95% de discapacidad, problemas que vienen desde su concepción. Aparte de su discapacidad, tiene enfermedades catastróficas. Un día llegó a mi casa y desde ese momento hicimos una conexión con Ronaldito. A pesar de que él no puede comunicarse, no puede expresarse, pero su forma de demostrar lo que él siente es muy fuerte. Y estoy también luchando para que Ronald sea declarado hijo mío también. Marisela logró ser la madre de Ronald bajo la figura de adopción por vínculo, debido a la cercanía que tenía con él desde pequeño, pero esto no sucede en todos los casos. Igual, ella tuvo que seguir todo el proceso de adopción y lo logró en el 2017. Durante ese tiempo, pudo conocer el origen de su hijo y la historia de su madre biológica. Sí, yo sé que se dio los estudios de búsqueda de la mami y creo que le encontraron, la mamita tiene otros hijitos, estaba casada y la mamita de mi hijo fue bastante joven en ese tiempo, entonces para ella seguramente la situación y que mi niño nazca con discapacidad, yo me imagino que para ella fue difícil, porque para nosotros es difícil, nosotros todavía recibimos la ayuda de la organización de Fundación Campamento Cristiano Esperanza para poder trabajar con Ronald, porque los gastos
médicos de salud de Ronald son gastos muy grandes. Entonces, imagínense una persona sola, una madre joven que se queda embarazada tal vez por violencia. Yo pienso que nosotros necesitamos tener una vista, ¿no?, de misericordia con ellos, porque ya el hecho que le haya dado a mi hijo la vida ya hizo bastante. Que a mí me dio la oportunidad de ser madre y conocer un amor puro, porque mi hijo lo que es una persona que puede dar un amor puro, un amor que muy pocas veces se puede experimentar en otras personas. Al estar en contacto con la realidad de niños solos o abandonados, Marisela sabe la importancia de que los procesos judiciales sean más ágiles para que un menor sea declarado en adoptabilidad, cuando no hay familiares que puedan cuidarlo. Tal vez cuando los jueces miren casos como de niños abandonados, de niños que han sido retirados de sus familias y que necesitan ser declarados en adoptabilidad, estos casos sean considerados prioritarios. Claro, obviamente se tienen que dar los estudios que se tienen que dar, obviamente, pero ya una vez que los estudios han concluido, la declaratoria de adoptabilidad es indispensable para que estos niños no se queden para siempre en las casas hogares. Y también otra cosa es que muchos niños se quedan en las casas hogares porque los papitos quieren siempre niños pequeños. A veces piensan, no, es que ya vienen con otras costumbres, pero la verdad es que no es así. Nosotros formamos un grupo grande de padres de corazón y nosotros hemos podido ver cómo los niños, incluso adolescentes, se adaptan fácilmente a sus familias porque ellos están ansiosos de recibir amor, ellos quieren tener una familia. En el país hay 2.500 menores de edad en entidades de acogimiento institucional, algunos separados de sus familias como medidas de protección debido a la negligencia en el cuidado, abandono o violencia física o sexual. 261 niñas, niños y adolescentes tienen declaratoria de adoptabilidad. Sin dejarles de brindar afecto, a estos pequeños se les inculca la idea de que algún día tendrán un nuevo hogar. Eso ayuda a evitar el dolor de partir. Pero en algunos casos esa espera no termina. Los procesos judiciales para que un niño sea declarado en adoptabilidad son demasiado largos. La patria potestad, o los derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos, se pierde por resolución judicial, cuando uno o ambos progenitores han causado maltrato físico o psicológico, grave o reiterado al hijo o hija, por abuso sexual, explotación sexual, laboral o económica, demencia, permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. Si no hay una familia extendida, un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia emitirá una resolución judicial para que sea declarado en adoptabilidad. Ellos llegan con una medida de protección a las casas de acogida y por mandato normativo, es decir, el Código de la Niñez y Adolescencia manda al Estado ecuatoriano que tiene que agotar las posibilidades de reinserción, así es como lo dice la norma. Entonces, justamente por esta razón, tanto el MIES como las unidades judiciales procuran reinsertar al niño en función de su interés superior, de su derecho a vivir en familia, a sus familias de origen. ¿Qué sucede? Que los procesos de reinserción se trabajan primero con la familia directa o la familia nuclear, es decir, madre, padre, hermanos, si es que fuera el caso. Si es que ellos no están o no pueden hacerse cargo por diversas razones, se puede trabajar con familia ampliada, es decir, tíos, primos, abuelos, etc. Entonces, desde el MIES tenemos unos programas que se denominan Programa Global Familia, que se trabaja por alrededor de 3 meses con cada pariente que tiene la intención de restituir o reinsertar al niño a su hogar biológico. Entonces, esta es la razón por la que estos procesos de esclarecimiento tienden a demorar mucho tiempo. Pero el cuello de botella con el que nosotros nos encontramos es que las entidades de acogimiento trabajan estos programas, tienen experiencia en estos temas y muchas veces ya se reportan las unidades judiciales que no es posible una reinserción. Sin embargo, los jueces, justamente por este mandato legal, insisto, siguen replicando búsquedas de familias en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, agotan las posibilidades de la familia materna ampliada y luego siguen con la familia paterna ampliada. Y esto es justamente lo que dilata el tiempo de permanencia de los niños en los hogares de acogimiento. Hemos visto muchas veces historias de niños que son abandonados. En esos casos, por ejemplo, identificar a sus familias es complejo. En ese caso, ¿qué sucede? Esos son los casos donde los niños pueden obtener más rápido una declaratoria de adoptabilidad.
seguimos cumpliendo con el mandato legal y los mismos jueces ordenan a las entidades de acogimiento que busquemos a la familia. Pero si pese a todas las búsquedas que hemos hecho no encontramos, porque justamente son niños abandonados, no tenemos indicio de ninguna familia, ningún registro, nada, entonces se reporta esto a los jueces y los jueces declaran la adoptabilidad de los niños. Si el abandono es doloroso, la espera por un nuevo hogar puede ser triste y no acabar. El tiempo es determinante para que el encuentro entre un pequeño y una pareja que anhela la paternidad se dé o se frustre. El Estado debe optimizar esos mecanismos para garantizar el derecho de estos menores a ser amados y cuidados. La próxima semana, ¿cuáles son los pasos que deben seguir las familias que desean adoptar en el país?